Hola, hola a todos mis queridísimos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de momentos gratificantes. Hoy venimos con un tema que, debo confesar, me tiene dando vueltas la cabeza desde hace un tiempo considerable, y estoy más que segura de que a muchos de ustedes, al otro lado de la pantalla, también. Vamos a desgranar una historia que ha dado muchísimo de qué hablar, una que mezcla, ¿qué les parece? Amor, amistad, malentendidos y sobre todo un cariño inmenso y genuino. Sí, lo están pensando bien. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, Demet Özdemir y Can Yaman y de esa peculiar y fascinante relación que comparten, o que han compartido, según cómo se mire, y las intrincadas capas que la envuelven. ¿Qué hay realmente detrás de esas miradas cómplices, de esos gestos sutiles, de esas palabras que a veces parecen tan deliberadamente ambiguas? ¿Es amor lo que une a estos dos gigantes de la actuación turca, o estamos ante una amistad profunda y sincera que ha sido, quizás, malinterpretada o magnificada por la marea imparable de fans apasionados y la voraz curiosidad de los medios de comunicación? Prepárense porque vamos a sumergirnos en esta historia para intentar desvelar algunos de sus secretos, para analizar cada detalle y para reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público. Y antes de que se me olvide, y sé que siempre lo recuerdo pero es vital para nosotros, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Un clic nada más, un gesto tan pequeño, y nos dan el impulso y la motivación para seguir creando este contenido que tanto nos apasiona y que tanto disfrutamos compartir con ustedes. Cuando hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, es prácticamente imposible no evocar la explosiva e innegable química que demostraron en pantalla. Y es que, seamos completamente honestos, verlos actuar juntos en la aclamada serie Erkencikus era una experiencia casi catártica. Era como ver chispas saltar en cada escena, como si una energía eléctrica recorriera la pantalla cada vez que sus personajes interactuaban. Esa complicidad palpable, esas miradas que decían mucho más que 1000 palabras cuidadosamente elegidas, esa forma tan natural, fluida y casi mágica de interactuar, todo ello nos hizo soñar, ¿verdad? Nos vendieron una historia de amor tan creíble, tan apasionada y tan conmovedora que para muchos de nosotros, para una gran legión de fans, esa barrera entre la ficción y la realidad pareció disolverse por completo. Y ahí, justo ahí, es donde comenzó todo el revuelo, la intriga y las especulaciones. Después de que la serie llegara a su fin, los rumores no tardaron en aparecer como una avalancha imparable. Que si habían tenido un romance secreto, que si seguían viéndose en privado, que si uno todavía estaba enamorado del otro, una verdadera locura colectiva. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo este torbellino de conjeturas? Esa es, precisamente, la pregunta que nos hacemos hoy y a la que intentaremos dar respuesta, analizando los hechos y las declaraciones. Lo cierto es que a pesar de que la ficción de Erkencikus terminó, la conexión entre Demet y Can pareció mantenerse viva en el imaginario colectivo y quizás, en algún nivel, también en la vida real. Se les veía juntos en eventos públicos, intercambiaban comentarios cariñosos y admirativos en sus respectivas redes sociales, y siempre, repito siempre, había esa chispa de complicidad y esa familiaridad que tantos admirábamos y que tanto nos hacía especular. Y es completamente normal, es una dinámica humana natural. Cuando dos personas trabajan tan intensamente juntas, comparten emociones tan fuertes y viven experiencias tan memorables, es casi inevitable que se cree un vínculo especial, un lazo que trasciende la mera relación profesional. Pero la pregunta del millón, la que ha mantenido viva la llama de la curiosidad, es, ¿ese vínculo es puramente de amistad o va significativamente más allá? Demet Özdemir, una artista que ha sabido conquistar corazones a nivel internacional con su talento indiscutible, su carisma arrollador y su belleza natural, ha sido siempre una persona bastante reservada con los aspectos más íntimos de su vida personal. Sin embargo, ante las constantes y a veces insistentes preguntas sobre su relación con Can Yaman, ha sido sorprendentemente clara y directa, ofreciendo algunas pistas cruciales para entender su perspectiva. Y es aquí donde la historia se vuelve verdaderamente interesante. Ella ha afirmado en múltiples ocasiones, de manera enfática, que Can Yaman es una persona a la que quiere muchísimo Muchísimo. Pero ¿qué significa realmente ese muchísimo en el contexto de las relaciones humanas y, más aún, en el ojo público? Ese es el gran dilema, la pieza clave que hemos de descifrar.
Ella misma ha descrito este sentimiento como un cariño muy grande, un afecto profundo y sincero que, según sus propias palabras, va más allá de una relación romántica convencional. Lo define de manera explícita, como una amistad profunda un vínculo especial que surgió durante el exigente y emocionante rodaje de la serie y que, según sus declaraciones, se ha mantenido y fortalecido a lo largo del tiempo, a pesar de sus caminos profesionales separados. Ella ha dicho cosas como: Can es alguien a quien quiero muchísimo Ha sido una etapa muy especial para mí en muchos sentidos, y él siempre será una persona importante en mi vida. Ben. Esa frase, quiero muchísimo, es la clave que debemos analizar con detenimiento. Porque en nuestro día a día, en nuestras propias vidas, todos tenemos personas a las que queremos muchísimo. Pueden ser nuestros mejores amigos de la infancia, aquellos que conocen nuestras virtudes y defectos a la perfección. Pueden ser nuestros hermanos, con los que compartimos lazos de sangre inquebrantables. O incluso familiares que quizás no vemos con la frecuencia que quisiéramos, pero que ocupan un lugar insustituible y muy especial en nuestro corazón. El cariño, ese afecto profundo, no siempre se traduce, ni mucho menos, en amor romántico. Y eso es algo que a veces, la vorágine de la emoción de los fans y la voracidad de los medios nos cuesta horrores entender y aceptar, ¿verdad? Vivimos en un mundo que tiende a buscar la pasión desbordante, la relación de película, y a veces olvidamos la belleza y la solidez de otros tipos de amor. Hemos visto una y otra vez cómo ante la falta de una confirmación oficial de un romance se ha intentado con ahínco buscar evidencia en cada interacción pública o privada. Un comentario aparentemente inocente en Instagram, una foto casual juntos en un evento, una aparición pública coincidente, todo se analiza con una lupa implacable, buscando dobles sentidos, gestos ocultos, palabras clave. Y si esas interacciones no encajan con la fantasía de un amor de película, de un cuento de hadas moderno, la decepción, la frustración e incluso la incredulidad se instalan. Pero la realidad, mis queridos amigos, la vida misma, suele ser mucho más compleja, matizada y, a menudo, mucho más hermosa en su propia y sencilla verdad. Can Yaman, por su parte, también ha tenido palabras de elogio, admiración y afecto hacia Demet Özdemir. Lo hemos visto defenderla públicamente en entrevistas, hablar con genuina admiración de su profesionalidad, de su talento y de la increíble conexión que tuvieron como compañeros de reparto. Y esa admiración mutua, ese respeto profundo, es un pilar fundamental de cualquier relación sana y duradera, ya sea de amistad o de amor. Es la base sobre la que se construye la confianza y el aprecio. Pensemos por un momento en la inmensa presión que deben sentir estos artistas. Están constantemente en el ojo del huracán mediático, cada paso que dan es susceptible de convertirse en noticia, cada palabra que pronuncian es analizada hasta el último detalle. Y es completamente comprensible, humano y sensato que quieran proteger su privacidad, que deseen mantener ciertos aspectos de su vida personal en la esfera íntima, lejos del escrutinio público. Demet, en particular, ha sido muy enfática y clara al separar la ficción de la realidad. Ha dejado meridiano que la química deslumbrante que veíamos en Erkencikus era, en gran medida, parte de la interpretación de sus personajes, de la historia que estaban contando y que los guionistas habían ideado. Y aunque esa conexión entre ellos como actores fue innegable, cautivadora y nos robó el corazón, no significa necesariamente que se haya trasladado de manera directa a una relación amorosa en la vida real. Y aquí es donde entra el debate, la reflexión más profunda. ¿Por qué nos cuesta tanto como sociedad y como audiencia aceptar que dos personas se puedan querer mucho, tener un vínculo profundo y especial, sin ser necesariamente pareja romántica? Quizás sea porque vivimos en una sociedad que tiende a categorizar todo, que necesita poner etiquetas claras y definidas a las relaciones humanas. Si dos personas se llevan bien, son cercanas, se apoyan mutuamente, comparten risas, tienen que ser novios. No. Pues la realidad nos demuestra que no necesariamente. La amistad profunda, la camaradería sincera, es un tesoro invaluable en la vida de cualquier persona. Es un tipo de amor, sí, pero un amor distinto, un amor que no siempre se rige por las mismas reglas, expectativas o convenciones que el amor romántico. ¿Se imaginan a Demet y Can como amigos íntimos, como confidentes? Yo sí. Me los imagino como dos personas que compartieron una experiencia profesional increíblemente intensa y exitosa, que se apoyaron mutuamente en un momento crucial y definitorio de sus carreras, y que, como resultado de esa experiencia compartida,
Desarrollaron un respeto profundo y un cariño genuino que trascienden las luces y las cámaras del set de rodaje. Una amistad en la que pueden contar el uno con el otro para celebrar los éxitos, para apoyarse en los momentos difíciles, en la que se alegran sinceramente de los logros mutuos y en la que se comprenden las presiones únicas de su mundo. Un mundo que pocos pueden realmente entender. ¿No es eso, en sí mismo, algo maravilloso y valioso? Quizás la intensidad con la que vivimos y nos enamoramos de sus personajes en Erkentzicus nos llevó a proyectar nuestras propias fantasías, nuestros propios deseos de amor ideal en ellos. Queríamos que ese amor de ficción, tan perfecto y apasionado, se hiciera realidad en sus vidas, y eso es algo profundamente humano. Todos hemos fantaseado alguna vez con historias de amor que nos inspiran, que nos conmueven y que nos hacen creer en la magia de la conexión. Pero la realidad, como he insistido antes, es otra. Y a veces la realidad es que la amistad, cuando es auténtica y profunda, puede ser tan fuerte, tan sólida, tan valiosa y tan transformadora como cualquier relación romántica. Pensemos en el ejemplo de otros actores o personalidades públicas que admiramos. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de rumores sobre relaciones que al final, con el tiempo y la claridad, resultan ser amistades sólidas y duraderas? Es una dinámica muy común en este particular y a veces confuso mundo de la fama. Y lo que Demet y Can parecen ofrecernos, según las interpretaciones más sensatas y basadas en sus declaraciones, es precisamente eso, una amistad genuina, sincera y duradera. Ella ha dicho explícitamente que su relación con Can es muy importante para ella, y que lo quiere muchísimo. Y yo me lo creo. Me creo que su vínculo es especial, que tienen una conexión que va más allá de lo superficial. Me creo que se tienen un gran aprecio mutuo y un respeto profundo. Pero también me creo su determinación a definir esa relación como una amistad. Y creo que es admirable, digno de reconocimiento, que ella sea capaz de expresar ese cariño tan profundo sin ambigüedades, sin dejar lugar a dudas ni a interpretaciones erróneas sobre la naturaleza de su vínculo. Es un acto de valentía y honestidad en un mundo que a menudo se deleita en la especulación. Para mí el verdadero amor que podemos ver y apreciar en la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es, precisamente, ese ** amor de amistad ***. Es el amor que surge de la conexión profunda, del respeto mutuo, del apoyo incondicional, de los buenos momentos compartidos y de la comprensión tácita. Es un amor que, aunque quizás no sea el que muchos esperaban o deseaban ver cristalizar en una pareja romántica, es igualmente valioso, si no más. Porque la amistad verdadera, la que se forja en la sinceridad y en el tiempo, es un pilar fundamental en la vida de cualquier ser humano, un refugio seguro en un mundo a menudo incierto. Y volviendo a la pregunta inicial, esa que nos planteamos desde el principio y que ha guiado esta reflexión, ¿amor o amistad? Yo creo firmemente, basándome en las propias palabras de Demet Özdemir, en su transparencia y en su coherencia, que estamos ante una amistad increíblemente fuerte y significativa. Una amistad que se ha construido sobre bases sólidas, sobre experiencias compartidas intensas y sobre un profundo y sincero cariño mutuo. Y debemos respetar eso. Debemos aprender a valorar las diferentes formas de amor que existen en nuestras vidas y en las vidas de quienes admiramos. No todo el afecto profundo tiene que ser romántico para ser válido y hermoso. Es importante recordar siempre que la vida de estas personas no es una telenovela, por muy apasionantes y cautivadoras que sean sus historias personales y profesionales. Son seres humanos con sus propias complejidades, sus propios sentimientos, sus propias decisiones y sus propias vidas privadas. Y si Demet dice que quiere muchísimo a Can como amigo, creo firmemente que debemos aceptarlo, respetarlo y, si se quiere, celebrarlo. Porque una amistad así, tan genuina y profunda, es algo verdaderamente para valorar y atesorar en este mundo. Y pensando en esto, en la riqueza de las relaciones humanas y en las diferentes formas en que podemos amar, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que podría haber algo más allá de la amistad que se vislumbra, alguna chispa latente, o están de acuerdo en que lo que comparten es un vínculo de cariño profundo pero, en esencia, platónico? Me encantaría enormemente leer sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias en los comentarios aquí abajo. ¿Han experimentado ustedes alguna vez una amistad tan fuerte, tan intensa, que la gente a su alrededor la confundiera con algo más? Cuéntenme sus experiencias, sus historias, porque estoy segura de que nos enriquecerán a todos. En resumen, hemos desgranado minuciosamente la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman,
enfocándonos en sus propias palabras, en sus gestos y en la interpretación de ese siempre enigmático quiero muchísimo. Hemos llegado a la conclusión, basada en la evidencia disponible y en la transparencia de Demet, de que si bien la química en pantalla fue innegable y nos hizo soñar con un romance de película, la realidad actual parece apuntar a una amistad muy especial y profunda. Un tipo de amor, sin duda alguna, pero un amor distinto al romántico, y eso es algo que debemos aprender a valorar, a respetar y a celebrar. Muchísimas gracias de verdad, desde el fondo de mi corazón, por acompañarme en este recorrido reflexivo y analítico. Espero sinceramente que les haya resultado intrigante, esclarecedor y, sobre todo, que les haya aportado una nueva perspectiva. Si les ha gustado este vídeo y esta reflexión, no olviden darle un buen y generoso me gusta. Compartan este contenido con sus amigos, con sus contactos, para que también se enteren de todo y se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad, interesante y de su agrado para todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más reflexiones. Un abrazo enorme y lleno de cariño para todos.